Estados Unidos le ha propinado un muy duro revés a México al quitarle su mejor carta de negociación, el maíz, que siendo México el principal importador de maíz, era el as bajo la manga que le mostró México a los gringos hace una semana, en cuando estaba a punto de estallar el conflicto entre México y Estados Unidos, iba a llevar a que imponieran aranceles. Y por esta razón no la impusieron. Sin embargo, entramos a un periodo de gracia de negociaciones, se ganó tiempo, pero ahora Estados Unidos y Trump se movilizaron rápido y van a ver en este video, le quitaron a México esta carta de negociación. Y ahora, bueno, vamos a ver qué es lo que van a sacar los mexicanos, porque con esto ya no poder contar con el maíz. Y vamos a hablar sobre cómo se registró la negociación o cómo han sido las crónicas de cómo se han registrado las negociaciones, porque son interesantes. Por ejemplo, Dulce Esteves, que es una corresponsal de México en Washington, señala en esta columna cómo a la delegación mexicana que estuvo en Washington, ¿no? Llegó el último día de la negociación, lo mantuvieron como 10 horas encerrados, sin comer, casi sin ir al baño, sin tener celulares, sin tener siquiera laptops, y que al final doblegaron los mexicanos a los estadounidenses. No explica por qué, pero bueno, señala que al final los mexicanos salieron pues victoriosos, entre comillas. También el propio Carlos Loret de Mola, otro periodista mexicano, señala un poco lo mismo, ¿no? Que al final todos en México están muy pesimistas de que se iban a poner aranceles, pero sucedió algo mágico y que finalmente esta magia, ¿no?, generó que se pudiera llegar a un acuerdo de que no se impusieran aranceles. Pero ¿qué sucedió? Y no lo cuenta nadie, y yo ya lo narré en un video para El Chapucero. Lo que sucedió es que llegó una amenaza de López Obrador. Una amenaza muy dura que puso a temblar a Trump. ¿Y qué fue esta? No les compraremos ni un elote. Eso es lo que le mandó decir, ¿no?, Obrador a Donald Trump. ¿Y por qué esto es importante? Porque, no sé si lo tengan claro, México, a pesar de que es un país en donde se consume mucho maíz en tortillas, en otro tipo de cosas, es una cosa muy importante, ¿no? Un grano muy importante para los mexicanos. No producimos realmente nosotros el maíz, o lo dejamos de producir, y lo importamos, el 99% del maíz lo importamos. Y no solo eso, lo más importante es que lo importamos a Estados Unidos. Entonces, hay grandes estados de la Unión Americana, como Iowa, en donde el principal producto que crean, que es el maíz, lo exportan todo a México. Entonces, si de un día para otro México deja de importarle maíz a Estados Unidos y no se lo importa a Rusia, a China, a Brasil o a Argentina, que sean los otros grandes productores de maíz, pues estos estados finalmente pueden caer en la quiebra. Y lo importante de estos estados es que, como señala este reportaje del New York Times, son estados claves para las elecciones, ¿no? Por ejemplo, las posibilidades, es decir, un reportaje del New York Times, las posibilidades de que Estados Unidos se quede sin su principal importador de maíz y otros productos claves han sacudido a las comunidades agrícolas a todo lo largo del medio oeste estadounidense, donde la producción de maíz es una parte esencial de la economía. La amenaza de México de no comprar maíz es especialmente inquietante para muchos residentes del cinturón del maíz, debido a que buena parte de la región votó en forma casi unánime por Trump en la elección presidencial, ¿no? O sea, si Estados Unidos no hubiera, o más bien dicho, si hubiera insistido en imponer los aranceles, México hubiera cumplido la amenaza, pues no te importa nada de maíz. ¿Y qué es lo que hubiera sucedido? Pues estos granjeros, productores en Iowa y en todo el medio oeste, pues estuvieran enojados con Donald Trump y hubieran votado por los demócratas, ¿no? Esta es una amenaza que siempre ha existido, por cierto, ¿no? También desde el TLC 2.0 siempre ha estado. ¿Pero qué pasó? Pues Trump se puso las pilas y encontró un nuevo destino al maíz gringo. Y precisamente después de que se llegó a la negociación actual, en donde no se impusieron aranceles, Trump se fue a Iowa y aprobó esto. Esto que dice así: la administración de Trump otorga la aprobación final para el uso del E15 durante todo el año. Y esto le está dando en la torre a México y a su gran as, a su gran carta de negociación. ¿Por qué? Porque ¿qué es el E15? El E15 es el etanol. El etanol es
un biocombustible que se mezcla con la gasolina y que finalmente sirve, pues obviamente como combustible para vehículos. ¿Y cómo creen que se produce el etanol? Se produce con maíz. Entonces, Trump firmó una orden ejecutiva para que la producción de maíz, en lugar de irse a alimentar a mexicanos, se vaya a la producción de gasolinas en Estados Unidos, ¿no? Le encontró Trump un nuevo destino al maíz gringo y ya no va a ser México. Lo cual es, pues, una jugadota, honestamente que sí, porque le quita, repito, a México su mejor carta de negociación. De esta manera Trump finalmente presumió, ¿no?, allá en Iowa, precisamente esta orden ejecutiva. ¿Por qué fue firmar una orden ejecutiva? Es en aquel momento. Is protecting ethanol, all right? That's what you want to hear. Today, we are unleashing the power of E15 to fuel our country all year long, not 8 months. All year long. The Dems will end ethanol. You know that. They're not going to approve ethanol. They will take it away. We'll try and make it like so they can't do it to it, but they will find a way to take it away if you give them the rights. You better get out there and vote for Republicans. Haciendo también campaña, obviamente, pero dándoles a los granjeros un nuevo destino. Esto es importante y debe quedar claro, ¿no? Lo cierto es que siempre los biocombustibles son muy polémicos porque significa que van a haber menos alimentos para el mundo, como el maíz, para producir combustibles, ¿no? Siempre ha sido una gran polémica, por eso los demócratas y bueno, las izquierdas estarían en contra de esto, porque repito, les quitas alimentos a la gente y lo conviertes en gasolinas. Pero no solo esto aprobó Trump, también Trump aprobó subsidios multimillonarios precisamente a los productores de Estados Unidos. Entonces también ese mismo día aprobó el pago de $4,700 millones directamente a los granjeros de Estados Unidos, a los productores de por allá, como una compensación para la guerra comercial ahorita que se encuentra contra China, ¿no? China importa mucha soya de Estados Unidos, sucede un poco lo mismo, ¿no? Los granjeros venden mucha soya a China, ahora ya no, y por lo tanto, pues no pueden, ¿no? O sea, tienen ahí muchos soya todavía que no pueden exportar a China, entonces están saliendo los gringos, Donald Trump, a pagarle a los granjeros una lana, precios de garantía, así en esa medida. Un poco con lo que también hace México con sus principales productos. Pero bueno, también está dispuesto Trump a otorgar subsidios precisamente para compensar las pérdidas de su guerra comercial, ¿no? Pero aún así, la jugada de etanol es súper importante, ¿no? Porque hemos visto que Trump y Estados Unidos le encontraron un destino al maíz norteamericano que se va a producir en Estados Unidos. Lo interesante es que los aliados, porque bueno, esto no es un movimiento que pueda hacerse de manera impune, siempre hay intereses muy poderosos, incluso como los energéticos. Y bueno, los aliados en ese sentido van a ser la industria petrolera, porque la industria petrolera obviamente no quiere que el etanol entre como una competencia de ellos. La industria petrolera quiere que se siga combustiendo puro combustible de hidrocarburos, ¿no? Sin que no haya biocombustible. Y entonces amenaza con demandar a Trump y a Estados Unidos precisamente para que se vete esta orden ejecutiva. No sé si tenga realmente futuro o no esta demanda, pero lo que sé es que sí se ve un pleitazo entre la industria petrolera y bueno, la industria del biocombustible. Sin embargo, vemos que Trump sí tiene muy claro que para poder ser reelecto necesita proteger a los granjeros. Y para ello, pues, en lo que se está negociando, le encuentra destino al maíz norteamericano, que no necesariamente es México, para que le van a decir a los mexicanos, ok, ¿no me quieres comprar el lote? No te preocupes, pues ¿sabes qué? Estos elotes ya no te los voy a vender, ahora se van a convertir en gasolina. ¡Tómala, papá! Y la verdad es que, repito, sí es una buena jugada. Sí es una buena jugada. Ahora vamos a ver cómo responde México. Hay otros productos que también México importa en gran medida hacia
a Estados Unidos, carne de puerco y otro tipo de alimentos en particular, pero nada tan importante como el maíz. Por eso también sí es un duro revés, y es por eso que creo que ahorita los mexicanos están muy metidos en realmente frenar la inmigración ilegal de manera tajante, casi de un día para otro, porque ya no tienen más cartas para jugar. O sea, o lo hacen ahorita bien de manera dramática, o es posible que acabemos como tercer país seguro, y lo cual es una opción muy indeseada, porque sí acabó Turquía como un tercer país seguro, y ahí están todos los sirios refugiados, millones de sirios en su país, que obviamente presionan pues a la propia población turca. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en este canal, manda un WhatsApp a este número telefónico o un correo a esta dirección para que te enviemos tu cotización.